Establecemos contacto directo en Venezuela con Ismael García, él es diputado, opositor y candidato a la alcaldía de Caracas por la Mesa de la Unidad Democrática. Diputado García, buenos días. Gracias por atender esta llamada y esta entrevista aquí en NTN 24. ¿Cómo está? Buenos días, Romer. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué opinión le merece a usted estos últimos pronunciamientos que ha dado Nicolás Maduro, la creación de esta fiscalía supuestamente para combatir la usura? Mira, para mí lo que está pasando en Venezuela es que todas las encuestas de opinión que se han hecho en el país, todos los estudios, tanto del gobierno como de la oposición y de sectores independientes, es que el gobierno está en una situación muy mal, pegado contra las cuerdas, no le ha dado respuesta a los problemas más importantes del país, la grave crisis de escasez que hay de alimentos en el país, y bueno, eso lo obliga o lo coloca a actuar como una fiera herida, buscando salidas que no son las que están en la Constitución. El gobierno acusa a la oposición de buscar ese tipo de situación y resulta que ellos, acorralados como están, buscan medidas efectistas en este momento que incluso pudiera pensarse en que ellos pudieran evitar las elecciones, o sea, suspender las elecciones el 8 de diciembre. Por supuesto que si hay especulación en el país, nosotros no somos defensores de los especuladores. Cada quien asume su responsabilidad. Lo que el gobierno no puede es utilizar mecanismos de presión, de chantaje y de intimidación para perseguir la especulación, ni tampoco necesita leyes habilitantes. Aquí hay mecanismos jurídicos que permiten que los organismos competentes en esa materia puedan actuar. De tal manera que la desesperación en la que el gobierno se encuentra en este momento los obliga, los lleva a una medida de huir hacia adelante, provocando situaciones que han ya devenido en cosas muy malas. Allí han habido incluso no solo intentos, sino saqueos en algunos sitios del país, porque el lenguaje que usa el presidente, quien es hoy encargado de la presidencia de la República, o ella está allí en condiciones ilegítimas, el lenguaje que usa es un lenguaje prácticamente de un guapetón de calle, de barrio, para confrontar y evitar que democráticamente los venezolanos resolvamos esta crisis que tenemos hoy. Hablando de estos saqueos y de la especulación, que es la que se pretende vencer en Venezuela, que supuestamente existe, ¿hasta qué punto ve justificado usted el actuar de Nicolás Maduro al decir, bueno, están no cobrando el precio justo, que haya ocupación, por ejemplo, lo que pasó el fin de semana con los almacenes de electrodomésticos DACA? ¿Hasta qué punto es bueno? No puedo decir positivo, porque desde ningún punto de vista puede ser positivo el hecho de incitar quizás a la población a que vaya a reclamar el precio justo de cualquier manera. Bueno, como les decía, existen unos mecanismos que están en la Constitución y en las leyes con los cuales el gobierno puede actuar sin que quien esté en la primera magistratura actúe de la manera como está actuando, además permanentemente insultando al resto de los venezolanos que no comparten sus ideas, llamándolos parásitos a cada momento, ¿no? Usando métodos incluso hitlerianos, como hacía Hitler, sacando afiches. Han agarrado 3 dirigentes importantes del país, el líder más importante que es Capriles, Leopoldo y María Corina, y él permanentemente los llama la trilogía del mal, o sea, buscando permanentemente la confrontación de un gobierno inepto, incapaz, que no ha resuelto los problemas del país, que está muy rodeado de corrupción. Y entonces, bueno, van también a allanar la inmunidad de una diputada en el día de hoy para tratar de tener un diputado más en la Asamblea que les permita aprobar la ley habilitante, pasar seguramente a una racia final. Lo que en tal caso nosotros queremos ratificarle a los venezolanos y al mundo es que el gobierno sabe quiénes son los especuladores desde hace tiempo, porque el que entrega dólares es el gobierno. El año pasado el presidente del Banco Central de Venezuela, en ese entonces, y el jefe de las finanzas del Estado, Giordani, dijo en la Asamblea, yo estaba allí como parlamentario, porque además soy candidato a alcalde en el municipio de Libertador, Caracas, en la ciudad más anarquizada del país. Dijo allí Giordani que en Venezuela se habían perdido más de 20.000 millones de dólares. Bueno, el gobierno sabe quién entonces se llevó esos dólares. El gobierno, ¿por qué no publica a quién le ha dado los dólares de Cadivi? Aquí hubo una denuncia que yo hice de un video del señor Mario Silva, donde decía quiénes y cómo manejaban los dólares. Eso nunca se investigó. Diputado. Nunca se investigó. Está bien que todo lo demás se investigue, pero ¿por qué eso no se investiga? Porque eso los afecta directamente a ellos,
porque eso los involucra a ellos directamente en toda esta maraña de corrupción que se ha convertido Venezuela en los últimos años. Diputado, este es el gobierno más corrupto que ha tenido toda la historia republicana en nuestro país. hay un punto que preocupa mucho a la ciudadanía, a los habitantes, especialmente en diferentes zonas de Venezuela, en Caracas, y tiene que ver con la medida que ha impartido Nicolás Maduro de que las milicias bolivarianas salgan a las calles. ¿Se puede tomar esta medida como un asunto que busca amedrentar a la oposición, a la ciudadanía en las calles? Bueno, yo en este caso quiero denunciar al mundo que Nicolás Maduro está llamando prácticamente a una confrontación entre venezolanos. Y les diría, como anoche en una asamblea en Caracas decía Enrique Capriles, no mordamos el peine, no caigamos en la trampa de la confrontación, porque ellos quieren evitar las elecciones municipales el 8 de diciembre, porque no tienen por dónde ganarlas, no hay manera de ganar las elecciones municipales para ellos, y entonces en una revuelta de calle ellos pudieran justificar cualquier situación que se presente allí de desastre, de muertos o de lo que sea, no convocar a las elecciones municipales, y ellos ganarían más no convocándolas que convocándolas, porque las van a perder. De tal manera que además de un acto de alta irresponsabilidad lo que está haciendo Nicolás Maduro, un acto de cobardía que está haciendo Nicolás Maduro, es una cosa que el mundo debe conocer, porque los gobiernos tienen mecanismos institucionales. El Estado es el administrador de la violencia, aquí en Venezuela y en cualquier país del mundo, porque es el que maneja la fuerza pública y maneja las instituciones de administración de justicia. En consecuencia, el Estado debe actuar contra alguien que cometa un delito sin necesidad de llamar al pueblo para que lo acompañe a caerle a palo a los otros, porque no los está convocando para que les repartan leche a la gente y a las milicias, que en los barrios de Caracas no se consigue leche, ni para que vayan a vender harina pan donde no se consigue, ni aceite, la cebolla está a 80 bolívares el kilo, para que vayan a repartir huevos, para que vayan a repartir alimentos, ni para que vayan a hacer actos culturales, los está convocando a actos de violencia. De tal manera que la violencia que pueda desatarse en este país es responsabilidad absoluta, plena, del señor Nicolás Maduro, y en consecuencia sí, yo lo responsabilizo a él de esa situación. Que quieren luchar contra la especulación, caramba, que lo hagan. Que quieren aparecer la harina pan, que aparezca, la leche, que aparezca. Pero para eso no hace falta colocar y poner a confrontar a pueblo contra pueblo. Nosotros no vamos a morder ese peine, no vamos a caer en esa trampa, ni vamos a investir ese trapo rojo. Vamos a ir en el camino de la democracia, vamos a seguir visitando las comunidades, exigiéndole al gobierno que cumpla y que asuma su responsabilidad y que aparezcan los productos de la dieta básica. No vamos a poner al pueblo a pelear por una licuadora, por un ventilador o por una cosa de esas, porque en tal caso la gente no come ni ventilador ni licuadora, la gente come comida, que es lo que Gracias, diputado. Y es lo que tenemos que seguirle reclamando a este gobierno corrupto, ineficiente e incapaz.